¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva edición de Os Oigo Next Talks, que es un espacio en el que charlamos de muchas cosas, tanto con personas que están viviendo la política desde dentro, como los que lo viven desde fuera analizándola, como bueno, pues un montón de perfiles en los que estamos trabajando todos hoy, en que pues eso, abrir un poco la democracia, que sea más participativa y que todos podamos tomar parte. En esta ocasión tenemos con nosotros a un buen invitado que seguro que con el que vamos a charlar muy a gusto, con Pau Morales. Muy buenas, Pau. Buenas, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Oye, una ocasión lo que decía, para hablar en este caso de comunicación política, si estos son dos trincheras, ¿no? Que ahí están los medios, la prensa, los ciudadanos y los políticos. Siempre hablamos quizá mucho desde este lado, pero oye, desde el lado de los políticos, cuéntanos un poco cómo es vuestro día a día, lo que no se ve, porque oye, os vemos en intervenciones, os vemos en ruedas de prensa, os vemos en el Parlamento hablando, pero cómo es un poco esa labor que está detrás de las cámaras. Sí, pues me gusta hablar de estas cuestiones porque realmente a veces la gente se imagina la política como la parte, ¿no?, que más visible, ¿no?, del foco de la intervención en el plenario o en la comisión del momento que se aprueba una ley. Y realmente para mí lo más interesante de la política es todo lo que viene antes, ¿no? Y creo que además no es solo extrapolable a la política institucional, sino en cualquier movimiento político. Y yo vengo de la militancia juvenil, vengo también del municipalismo. El resultado es la síntesis de todo un trabajo previo y también de un trabajo sobre todo de debate, de reflexión y de llegar a acuerdos con multitud de actores. Yo siempre lo cuento así. Lo primero que aprendí cuando fui elegido concejal, para sorpresa nuestra, con mayoría absoluta, en un gobierno con mayoría absoluta en mi municipio, era que no mandábamos solo nosotros, sino que para desplegar cualquier medida, cualquier acción, teníamos que pactarlo primero con nuestros trabajadores municipales, que eran los que ejecutaban, ¿no?, las decisiones que tomábamos, luego con los vecinos, con las asociaciones, con todos los grupos informales, con las pequeñas empresas y sus trabajadores, con todo el mundo. Y creo que este aprendizaje es el que luego sirve en posiciones, pues como ahora en el Parlamento de Cataluña, donde tenemos 8 grupos parlamentarios, que hay una dispersión pues lógica, ¿no?, en democracia del voto, y por tanto cualquier cuestión que tú priorices, que quieres que salga, tienes que acordarla con mucha gente que piensa muy distinto y que seguramente tiene incentivos para no llegar a acuerdos. Y esa es la gracia o el principal reto que tenemos. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es el hecho de, oye, siempre da la impresión de que hay como mucho enfado, ¿no? Que entre fuerzas políticas es imposible entenderse, que no hay manera, pero ¿cómo es realmente ese trabajo de negociación? ¿Cómo es el hablar con el otro que no piense igual que tú para poder, oye, juntos ponerlos en común, sacar en lo que sí estoy de acuerdo y, oye, ceder uno, ceder otro? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, pues es un trabajo sobre todo de intentar empatizar mucho con todo el resto de actores, tanto los actores parlamentarios como también los sociales y civiles, ¿no?, que intervienen y que hacen pues sus propuestas y sus reivindicaciones. Y también es un trabajo pues de saber encontrar, ¿no?, cuáles son las propias prioridades. Al final, aquí no estamos para gestionar, sino que estamos para conseguir transformar la sociedad según los objetivos que la gente nos ha marcado con su voto. Y entonces nosotros, nuestro ejercicio es el de saber priorizar, saber qué es lo más urgente o qué es lo más importante, aunque no parezca tan urgente, ¿no? Y en función de esto, pues conseguir que salga adelante. Y entonces es un trabajo que son muchas horas y estoy encantado porque a mí me encanta, no, en ningún momento lo diré como queja, son muchas horas, pero también es mucho tiempo de pensar sobre la propia tarea que estás haciendo, ¿no?
Y creo que esto es muy importante. He tenido la ocasión en este año y medio que llevamos de legislatura de participar de ponencias legislativas, de participar también de comisiones de estudio que tienen el encargo del conjunto del Parlamento, pues para profundizar sobre una cuestión que sea de interés de la sociedad. Estoy, por ejemplo, en la de políticas de juventud, pero también en la de modelo policial. Y aquí te permite tener una interacción más directa, pues con expertos, con asociaciones que trabajen en este ámbito, con gente pues que se ha organizado para unas reivindicaciones concretas o que son beneficiados o perjudicados de una determinada acción pública. Y aquí es donde hay realmente, ¿no? Aquello que se dice política en mayúsculas, ¿no? La política en estado puro, que al final es encontrar, ¿no? la mayor organización de la sociedad para conseguir que ésta progrese. Y cuesta mucho trasladar a la ciudadanía ese trabajo interno, ese trabajo de comisiones, ese trabajo de reuniones, ese trabajo de negociación. Parece como que el foco está puesto en los debates del pleno, pero luego cuesta decir, oye, se ha hecho este trabajo y mira, se ha hecho así y así y así. Parece que es más complicado, ¿no? Mira, si el foco estuviera puesto en los debates del pleno, yo ya me daría por conforme. El problema es que el foco muchas veces está puesto en otras cuestiones y sobre todo en cuestiones que bien poco impacto tienen sobre la ciudadanía. Y esto me preocupa. Luego, si quieres, entro en las causas de por qué está aquí el foco. Para que no se entienda en ningún momento como una crítica a agentes que no debería serlo. Pero ciertamente muchas veces el foco está en cuestiones de la inmediata actualidad y que tienen más que ver, ¿no? con a lo mejor rencillas entre grupos o cuestiones pues, que se considera que mediáticamente pueden interesar más, ¿no? Que no estrictamente en el debate que se hace en una institución sobre leyes o medidas que impactan directamente en la ciudadanía. Al final, el Parlamento tiene 4 funciones básicas, que la primera, la que se ejerce al principio de la legislatura, ¿no? La investidura de un gobierno, la función de impulso de la acción de gobierno, y estamos aquí tramitando más de una treintena de leyes que impactan directamente sobre la ciudadanía de Cataluña, y algunas de ellas muy interesantes y muchas de ellas que seguramente se van a aprobar por unanimidad o por práctica mayoría, la cual cosa implica pues, que tiene un consenso muy amplio de nuestra sociedad, el control al gobierno y la función presupuestaria, que es la más importante. Y ahora mismo ya está en marcha todo el proceso de elaboración de los presupuestos, y esto no ocupa portadas, pero sí que ocupa vidas de mucha gente, ¿no? Y si miras las portadas, pues básicamente hablan sobre cuestiones internas de partidos políticos que tienen que resolverlo ellos, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Y ahora, si quieres, La razón, hablaré de eso otra es. cosa. Sí, sí, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué Bueno, se habla de una y no de la otra? pues yo creo que básicamente el cuarto poder, ¿no? Que se había llamado usualmente, está muy precarizado. Y entonces el hecho de que la gente que trabaja en los medios de comunicación, que está, ¿no? dedicada pues, a la cuestión parlamentaria, pues está muy precarizada, tienen que trabajar al minuto y entonces no pueden profundizar en el conocimiento sobre cómo realmente funciona la institución. Y entonces estamos en un dilema, ¿no? O podríamos llegar a una contradicción de estar en los momentos en los que más transparencia hay, porque es verdad, o sea, está todo grabado, está todo publicado, es muy fácil saber cualquier cosa, pero como siempre falta, ¿no? la capacidad de poder analizar y priorizar la información. Entonces creo que la ciudadanía no tiene las herramientas o los recursos para realmente estar, ¿no? al día de la acción parlamentaria,
quitando ya pues toda la cuestión de la distancia entre las instituciones y la ciudadanía, que es un gran problema, si queremos que nuestra sociedad siga siendo una sociedad democrática, porque al final cualquier conquista o se defiende cada día o se vuelve a perder, y yo soy de los que no creen en el inevitable progreso de la historia, sino que la historia puede ir adelante y puede volver hacia atrás tranquilamente. Y luego quienes deberían tener los recursos pues para solucionar este gap, ¿no?, entre la ciudadanía y las instituciones, pues yo creo que no los tienen o no los tienen suficientes, ¿no? Y eso se ve en cuestiones muy claras donde no se tienen en cuenta pues los procedimientos parlamentarios a la hora de explicar una noticia y se dan por hecho cuestiones que a lo mejor no lo están, o no se está hablando de cuestiones que están a punto de salir a la luz y que seguro que sería muy útil que la ciudadanía fuera conocedora, y entonces creo que aquí tenemos un reto importante como sociedad. ¿Y cuál es el ambiente político? No sé si hay un interés por parte de los políticos en contarlo, o si has percibido tú que en ocasiones se dice, bueno, esto incluso con un lenguaje que no se entiende, o buscando que esto no se sepa mucho, y lo vamos a hacer, pero que no se sepa demasiado. Hemos llegado a un acuerdo, pero tampoco hay que contarlo, ¿no? No sé si percibes que hay un poco de esto también. Bueno, yo creo que en general cualquier político ya quiere que se dé a conocer su trabajo. Creo que no hay mucha cosa, no hay cosas a esconder, en el sentido de que el trabajo que hacemos público ya es. El problema es que no es conocido, ¿no?, muchas veces. Y, a ver, yo estaría encantado de que las leyes y los debates que tenemos tuvieran mucho más eco social, aunque sea para luego rendir cuentas ante la ciudadanía, porque al final es para lo que estamos, ¿no? Y en general, yo creo que en cualquier sector de la sociedad, todo el mundo quiere realmente poder hacer aquello para lo que se le ha elegido o para lo que se le ha contratado, o el papel, ¿no?, que se le ha asignado y que le corresponde. Y creo que es así en la mayoría también de políticos y políticas, como mínimo del Parlamento de Cataluña, o que yo he podido conocer. A partir de aquí, también es cierto que a veces no es una cuestión de utilizar un lenguaje para que la gente no lo entienda, sino que es una cuestión de no saber mucho cambiar de registro, ¿no? Y eso pasa también en congresos de medicina, seguramente, y hasta pasa en el sector de la prensa, ¿no?, que se da por hecho muchas cuestiones que luego la gente o no sabe o no interesa o no tiene por qué saber, ¿no? Y preguntar también cómo es de cara a, oye, ahora gran parte de la comunicación, y tenéis una herramienta directa que son las redes sociales. ¿Cómo las gestionas tú? No sé qué perfil te gusta tener en redes sociales, si te gusta o disfrutas de aquella manera de un debate, de entrar mucho al trapo, un perfil más contenido, más de, oye, difundir mi trabajo y entrar a los debates justos, o un poco cómo te planteas tú esa gestión de tus redes sociales. O sea, yo intento divulgar mucho lo que es el trabajo del día a día parlamentario, porque creo que es mi obligación, ¿no? Y pues voy colgando los vídeos de las intervenciones en función del registro, sea Instagram, sea Twitter, sea Facebook. Pues evidentemente sí que vigilo o intento situar en cada red, ¿no?, lo que pueda tener más impacto o más interés en aquella comunidad. Intento siempre responder las preguntas que tengan a ver con el trabajo parlamentario que hago. Esto es difícil porque a veces, pues lógicamente, la gente pregunta sobre muchas cuestiones, y también, especialmente en Twitter, hay un dirigismo muy claro de muchos perfiles, ¿no? Entonces, no es un ciudadano que te está preguntando, es un bot que busca bronca, ¿no?, que busca conflicto, e intento no entrar en eso,
porque de hecho creo que debemos intentar o tenemos el reto de intentar ir un poco más allá. O sea, yo no voy a ponerme a discutir hoy con quien sea por cualquier tontería, básicamente porque mi trabajo mañana será llegar a acuerdos seguramente también con algún representante de este espacio político o del que sea. Entonces, no creo que tenga mucho sentido, porque creo que no estaría haciendo bien precisamente mi trabajo, ¿no? Si lo hiciera así. Y luego lo que me parece muy importante es el contacto directo. Entonces, si tengo que hacer una reunión con algún sector social, prefiero ir allí donde están, ¿no? No necesariamente que tengan que venir al Parlamento. Si tengo que hablar con una persona que es un experto en algún ámbito, prefiero ir a verlo. Y esto es mucho mejor y es mucho más fácil. Y también creo que es la mejor manera como se ejerce la política, porque podemos correr el riesgo de pensar que ahora montar una organización o una plataforma política para reivindicar cualquier cosa es hacerte una cuenta de Twitter y colgar una imagen con un manifiesto y montar un grupo de WhatsApp con los 4 que han dicho que sí que se apuntaban al grupo de WhatsApp. Y esto no es una organización política. Una organización política tiene una cuestión, ¿no?, muy importante, que es la de la implementación. Y la implementación en la sociedad, en el territorio, yo creo que es lo que da cuerpo y músculo a cualquier proyecto, sea sectorial, sea concreto en el tiempo o sea con voluntad de permanencia. Y creo que la comunicación política tiene esta cuestión previa del contacto que a veces se desatiende y que es un error, porque solo con es igual que el propio ejercicio de la política, solo con el resultado es imposible que salga el trabajo, ¿no? Y vosotros mismos, yo creo que en Os Oigo sois plenamente conscientes de ello. Primero conocéis a la gente, ¿no? Tenéis una relación pues directa con la gente que hace preguntas o con los políticos que responden, y eso da como resultado después, ¿no?, todo lo que se ve posteriormente. Pues lo mismo con todo. Preguntarte también, imagino que de tu experiencia del asociacionismo que has tenido, que has sido scout incluso, en eso compartimos experiencias, de ahí también se sacan muchas conclusiones, también mucho aprendizaje, ¿no? De lo que es una escuela también de vivir en sociedad, ¿no? De lo que supone. No sé si eso te ha ayudado mucho de cara a tu labor parlamentaria, de cara a tu labor política. Sí, sí. Siempre decimos que se nota quién ha sido scout y quién no, y es verdad. O sea, no hace falta que alguien me diga, sí, yo fui en este agrupamiento o tal. Se ve a la legua. Se ve a la legua, sobre todo porque hay una cuestión de convivencial, ¿no? Y de escuchar al otro, de trabajar con un método, ¿no? Yo si entro a una reunión y no hay un orden del día, no hay una previsión temporal de cuándo empieza y cuándo acaba la reunión, y no hay una valoración sobre lo que ha pasado desde la anterior reunión a ahora, ya sé que esta reunión no va a funcionar. Es así de fácil. Porque es una cuestión de método y de sistemática. Y yo creo que cualquier ámbito en el que intervengan las relaciones entre personas, y la política sobre todo son relaciones entre personas, o hay método o todo queda muy difuminado. Y quería preguntar también, de cara a, oye, el tema que tratábamos de redes sociales y demás, no sé si el grupo parlamentario o el partido marca unas líneas y uno se puede salir un poco, o da libertad y, oye, tuitea lo que quieras, lo que te apetezca, o, oye, esta vez toca este mensaje difundirlo y nos tenemos que meter todos a una, o cómo es esa gestión cuando son los terceros un poco los que marcan. Bueno, nosotros tenemos distintos canales y espacios para compartir la información y evidentemente
pues como cualquier partido político, pues tiene sus luchas prioritarias, ¿no? Sus banderas y intenta marcar la iniciativa política y el liderazgo. Eso no quiere decir que haya un dirigismo. Y yo creo, de hecho, una de las cosas que valoro mucho de Esquerra Republicana es que como partido republicano que somos, ¿no? No hay un dirigismo absoluto sin dar unas explicaciones, sino que realmente hay mucho debate y hay mucha conciliación, ¿no? Y eso también referente, ¿no?, a la anterior pregunta. Y yo, por ejemplo, cuando era scout, no recuerdo ni una vez, y estuve muchos años, en el que se votó una cuestión internamente. Porque el hecho de votar, al final, es la resolución democrática del disenso, ¿no? Pero lo ideal siempre es poder llegar al consenso. Entonces, Esquerra Republicana lo que hacemos, tanto en el ámbito del grupo parlamentario, que es donde estoy ahora, como también en las relaciones, en los espacios internos de partido, intentar llegar a estos consensos y a estas prioridades, y creo que es la clave de lo que nos va bien y que muchas veces se ha esquematizado, ¿no?, la democracia interna como una cuestión de cuáles son los que más veces votan. Pero es que cuando se votan hay gente que gana y gente que pierde, ¿no? Y entonces, evidentemente, debe haber elecciones, debe haber consultas, debe haber referéndums en una sociedad donde hay muchísimas opiniones, ¿no? Y debes saber cómo medir para conciliarlas. Pero en un partido, que no es una sociedad, sino que es un grupo de gente con una afinidad que busca incidir en el conjunto de la sociedad, yo creo que el consenso es la mejor herramienta. Y creo que esto en Esquerra se ejerce democráticamente. No sé si ese salto del asociacionismo a la política defrauda un poco, te lo esperabas de otra forma, o todo lo contrario, oye, esto es mejor de lo que me lo esperaba. No sé qué sensación tienes. Bueno, eso depende de las expectativas que tengas, ¿no? Previamente. Eso básicamente es así. No sé, yo creo que te hace más consciente, ¿no?, de las limitaciones y de las posibilidades. Y al final, o sea, las posibilidades son muchas si uno ejerce sus propias responsabilidades al máximo y con todo el compromiso, y sobre todo siendo muy consciente que o, o hay victorias colectivas o no hay recorrido, ¿no?, individual, y eso es muy claro. Para mí es clarísimo a cualquier nivel, ¿no? Y cuando se juega en equipo, y el equipo debe ser muy amplio, ¿no? Debe implicar alianzas sociales, alianzas pues con gente que son líderes de opinión o líderes movilizadores, alianzas internas y con otros grupos con los que se debe compartir un trozo, y a lo mejor no todos los objetivos. Es que al final no importa compartir todos los objetivos. Si yo tuviera que compartir la opinión al 100% con cualquier colectivo, seguramente no me aceptaría ni a mí mismo en este colectivo, porque yo también puedo cambiar de opinión, ¿no?, en un momento dado, a partir de racionamientos o razonamientos o cambios de contexto. Entonces, yo creo que si se tiene claro estos parámetros, el camino para recorrer es infinito, y el potencial humano y de las sociedades es brutal. Pues, Pau, no te robo mucho más tiempo. Oye, ha sido un placer charlar contigo, un poco corto, que teníamos charla para muchísimo más rato seguro, y te emplazaré en el futuro para volver a charlar. Pero te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y esta conversación, de verdad. Pues encantado y con ganas de volver a repetir. Estamos en contacto para lo que convenga. Muchas gracias, Pau. Un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias. Buenos días.